Last Sunday we read Acts chapter 9. El último domingo leímos Hechos capítulo 9 And we learned about growth through y transformation. aprendemos acerca del crecimiento a través de la transformación. And we took a deep dive into the life of Saul of Tarsus. Y nos sumergimos profundamente en la vida de Saúl de Tarsis And we learned about his y transformation. aprendimos acerca de su transformación. And we also learned that worldly transformation is Y temporary, también aprendimos que la transformación mundana es temporal o del mundo, is uncertain, es incierta and relies heavily on human effort. y depende de gran manera en el esfuerzo humano. But we saw a contrast. Pero también pudimos ver un contraste, That transformation through Jesus Christ que la transformación a través de Jesucristo also offers something deeper, nos ofrece algo aún más profundo, something everlasting, algo que dura para siempre, something that changes us from the inside out. algo que nos transforma y nos cambia de adentro hacia afuera. So as I was preparing this message for today, Así que mientras yo preparaba el mensaje para el día de hoy, the Lord took me into the next step for us to understand. el Señor me llevó al siguiente paso para que podamos nosotros entender. After transformation, Después de una transformación, there is restoration. hay una restauración. I'm going to say this again. After transformation, there is restoration. Que después de una transformación hay restauración. After God transforms us, makes us new. Después de que Dios nos transforma y nos hace nuevos. Listen, and as I preached again last Sunday, Escúcheme, y así como lo prediqué el último domingo, we live in we should be living in a constant state of transformation. deberíamos de estar viviendo en una constante transformación. That's how we grow. Y así es así como nosotros Every crecemos. season will bring us out to be more strong, Cada estación nos llevará a ser más fuertes, much wiser, más sabios, have more stamina, tener más fuerza, more stamina, faith, más fe, and it's a process of y transformation. es un proceso de transformación. It transforms from something weak into something stronger. Transformando algo que es débil a algo más fuerte. So after that happens, there's a restoration. Así que después de que esto sucede hay una restauración. Well, Pastor, what are you restoring us from? Bueno, pastor, ¿de qué nos Listen. está restaurando? It's important to know. Escúcheme, es importante el saber When we die to que ourselves, cuando nos morimos a nosotros mismos, we are telling God, hey, God, we submit to you. le estamos diciendo a Dios, Dios, yo me someto a ti. So that we become the person who He created us to be. Así que nos convertimos en la persona que Él nos creó a ser. Our old man is past. El hombre viejo está en el pasado. So when we sin, when we repent, when we look for new and be transformed to God, Así que cuando nosotros hemos pecado y buscamos ser transformados por Dios, He makes us new. Él nos hace He nuevos. refreshes us. Él nos He refresca, renews nos us. renueva. So He begins to bring about us a Así que Él restoration empieza a traer en nosotros una transformación, una of who restauración He originally created us to de be, lo que Él originalmente nos who He creó has ser, purposed us to be. lo que Él nos propuso ser. Restore us and continue to restore us on the right path. Nos restaura y nos continúa restaurándonos en el paso. Church, que if you're debemos following me, seguir. let me hear you say Iglesia, si me amen. siga, diga por favor amén. The last message was a powerful one. If you missed it, it is going to be on YouTube soon, so I encourage you to go back and watch it. El mensaje de la semana pasada fue poderoso y así que si no estuvo aquí, le animo a que lo escuche en YouTube. Prontamente va a estar ya. Today, I want to continue in the book of Acts. Hoy voy a continuar en el libro de Hechos. So if you can, open up your Bibles or turn on your Bibles for Así those que who are por digital. favor abra su Biblia o encienda su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, Acts chapter 9, we're going to read verses 10 through 19. del 10 al 19. I'm going to go about it a different way. Voy a irme de una manera un poco diferente el día de hoy. I felt the Holy Spirit really guide me into a different form of the word today. Sentir la guianza del Espíritu Santo de ir de una manera diferente el día de hoy. As you all know, I like to read the portion completely of the word. Como todos saben, me encanta leer la primera porción de la Biblia, But I felt today, let's chew a little bit. pero hoy sentí que lo vamos a masticar un And if you poco. know me, I love to read the word Si usted sabe, a mí me encanta leer la palabra because it is living, porque es viva, it is es efficient, eficiente, it sustains us, nos sostiene, it feeds us, nos alimenta listen, and it transforms y nos us. transforma.
and it restores y nos us. restaura. So we're going to read the word, amen? Así que vamos a leer la palabra. Amén. Just a really quick recap, if we go back to what we read in verses 8 through 9, Rápidamente para regresar a lo que leímos la semana pasada en el capítulo 9. we just learned that Saul had an encounter with Jesus Aprendimos que Saúl tuvo un encuentro con Jesús. on his way to do harm to the church. De camino a hacerle daño a la iglesia. And so in this encounter, it was such a profound, again, such a drastic encounter. Y en este camino con un encuentro tan drástico, It's not something that we can just read in passing. This is why we have to break it down. no es algo que podemos leer y simplemente pasarlo de vista, sino que tenemos que realmente Because there's so poner much to atención. learn behind the story of Saul of Tarsus. Porque hay mucho que aprender acerca de la historia de Saúl de Tarso. Verses 8 through 9 read, Saul picked himself off the ground. This was after Jesus presented himself and blinded him with the light. Can you repeat that again? I'm sorry. So esto fue después que Jesús se presentó a Saulo y lo ciegó con su luz. So Saul picked himself off the ground, Saúl se levantó del suelo, but when he opened his eyes, he was blind. Say with me, blind. pero mientras él abrió sus ojos, él estaba ciego. So his companions led him by the hand to Así que Damascus, sus compañeros lo llevaron de la mano hacia Damasco. and he remained there blind for 3 days, and he did not eat or drink. Y permaneció ahí ciego durante 3 días y no comió ni bebió nada. So instantly we see that Saul's blindness here is a representation. Así instantáneamente vemos aquí que la ceguera de Saúl It was a representation of who he truly was in his life at that moment. representaba lo que él realmente era en ese momento. He was blind. Y él estaba ciego. He was spiritually Él blind. estaba espiritualmente ciego. Not just in a physical way at that moment, No solamente físicamente en ese momento, but spiritually. pero espiritualmente. With an inability to recognize Christ. Sin tener la habilidad de reconocer a Jesús. A lot of the times when we look at evil and darkness around the world, Muchas veces cuando vemos nosotros la maldad que está alrededor del that is mundo, exactly what we see, what we es witness. exactamente lo que nosotros vemos y testificamos. In the people, in the acts, in the evil that is happening, En la maldad y en los actos que pasan y suceden there's en la gente. blindness and there's a lack of recognition of who and the light of Jesus Hay Christ. ceguera y falta de reconocimiento de lo que está sucediendo y de quién es Jesús. Ephesians chapter 4 verse 18 says this. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 18 dice esto. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. Dice así, sus mentes están llenas de tinieblas, se alejan de la vida que Dios da porque han cerrado sus mentes y endurecido sus corazones contra Él. There's a spiritual blindness. Hay una ceguera espiritual. God, why is we ask ourselves, why is there so much evil? Why is there so much turmoil? Why is there so much famine? Nos preguntamos, Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta tribulación? ¿Por qué hay tanta sequedad? Because there's a wandering far from the life of God. Es porque hay una vida que está alejada de la vida de Dios. Because they have closed their minds and hardened their hearts. Porque han cerrado su mente y endurecido su corazón. Listen, church. Escúcheme. If you're iglesia. listening to this message, Si usted está escuchando este mensaje, we pray, yo oro, oramos, that this word que esta palabra opens your mind abra su mente and softens your heart. y traiga suavidad y suavice su corazón. So right where you are, bow your heads with Si ahí me. donde usted está, por favor, le And pido we're que gonna pray. incline su rostro y vamos a orar. Father, we give you thanks Padre, te damos gracias for this word. por esta palabra. And as we just begun, Y así como we hemos ask, empezado, Lord, te pedimos that you Dios, open our que minds, tú abras nuestra soften mente, our hearts, que traigas, suavices nuestros corazones and bring light in the blindness that there is in our life y in trae occasion. luz en la ceguera que hay en nuestra vida. Father, we ask that you be the one Yo te pido, Señor, que tú seas to speak to us, quien hable a nosotros, move us. que nos muevas. Your Holy Spirit, bring us to El conviction. Espíritu Santo trae convicción. Father, in this moment, I step back Padre, en este momento yo me hago hacia and you atrás come forward. y tú ven hacia Let your Holy adelante. Spirit be the one to come forward Que tu Espíritu Santo sea quien esté delante and bring y clarity trae claridad, and bring light trae luz and bring glory to y your trae name. gloria a tu nombre. And we pray these things in Y Jesus' oramos mighty esto en name. el nombre poderoso Church de and the Jesús. and the church says Y la amen. iglesia dice,
I told you I was going to switch it up today. Dije que hoy lo iba a cambiar un poco. The Holy Spirit is being intentional with His word for us El today. Espíritu Santo está siendo muy intencional con su palabra para con nosotros. We see that in the life of Saul Vemos que en la vida de Saúl is a representation a lot of the times to the world that we live in. es una representación de lo que en este momento vivimos en el mundo. There are people, there are those that are living lost and living in darkness. Hay muchos que están viviendo ahorita perdidos y en la oscuridad. Acts chapter 9 verses 13 and 14. Hechos capítulo 9 versículo 13 y 14. When God called Ananias to go and intervene in Saul's blindness, Cuando Dios llamó a Ananías para que interviniera a causa de Saúl, this was such an interesting exchange. este es un intercambio tan interesante. If we read, it says, "But Lord," exclaimed Ananias, "I have heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem." Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho a los creyentes en Jerusalén. And he is authorized by the leading priests to arrest everyone who calls upon your name. Y está autorizado por los principales sacerdotes para arrestar a todo aquel que invoque tu nombre. In Saul's life, it was evident that there was a rebellion, a true rebellion against Christ. En la vida de Saúl era evidente que había una rebeldía en contra del nombre de Jesús. There was a clara. resistance to Había una Christ. resistencia hacia Cristo. And so he pursued with evil in his heart. Y él perseguía una persecución de maldad en su corazón. And again, if we look at Saul's life, Y nuevamente, si vemos la vida de Saulo, we see that it can be a representation of our world, podemos ver que es una representación de nuestro mundo, where in humanity, there's a reflection of rebellion. donde en la humanidad es una reflexión de rebeldía. A rebellion against truth, against God's word, against light. Una rebeldía en contra de la verdad de Dios, de su luz y de su verdad. Romans chapter 3, verse 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. For everyone has sinned, Porque todos han pecado and we all fall short of God's glorious standard. y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. For all of us have sinned. Porque todos nosotros hemos pecado. Sin represents a rebellion against God. El pecado representa una rebeldía en contra de Dios. And when we repent, we turn away from that sin. Y cuando nosotros nos arrepentimos, nos alejamos de ese pecado. And when there is no repentance, Pero cuando no hay arrepentimiento, then what we are doing entonces lo que nosotros estamos haciendo is demonstrating a rebellion against God. es demostrando una rebeldía en contra de Dios. Listen, I know this is a little kind of confronting, Escúcheme, sé que esto puede ser un poco confrontante, but we're going to get to the good part. pero vamos a llegar a lo bueno de esto. It is necessary for us to understand Es necesario para nosotros that when we entender read the Bible, que cuando leemos la it's palabra not full of this isn't fairy tales. no es una historia de It's not here so that we can just princesas. hear great No stories. estamos aquí para escuchar solamente una historia buena. God's words, God's truth is deep. La palabra de Dios y su verdad es profunda. There is no shallowness. No hay fantasía. So we have to read the word Así que tenemos que leer la and look at it palabra as it's a mirror and a reflection to the environment, to the culture, to the life that we live. y verla como un espejo, como una reflexión de lo que está pasando en el mundo. ¿En qué vivimos? Mira, entienden. Escúcheme, por favor. Sabemos que Dios es todopoderoso, todo I know that God is glorioso. all powerful and all glorified. And this is the reason why He came. He sent His Son so that we can have redemption from these Y things. eso es porque Él mandó a su Hijo para que nosotros podamos ser redimidos de esto. But it's not enough for us to just be transformed. Pero no es suficiente el que nosotros seamos transformados, To change our view and know and read this. sino que el leer y cambiar en cómo vemos esto. That's not enough. Eso no es suficiente. We have to be restored into the will of God. Tenemos que ser restaurados a la voluntad de Dios.
It is up to us to restore the kingdom or to expand the kingdom of God on earth. Es de nuestra cuenta de expandir el reino de Dios. And that happens through our Y restoration. eso va a suceder a través de nuestra restauración. Taking hold of your purpose. Tomando de la mano nuestro propósito. Letting go of the blindness. Dejando esa ceguedad. Letting go of the rebellion. Dejando aparte esa rebeldía. Turning away from sin. Y alejándose del pecado. When we read Cuando leemos Romans chapter 5 verse 10. en Romanos capítulo 5 versículo 10. Listen, for since our friendship with God was what? Porque nuestra amistad con Dios fue, ¿qué fue? Restaurado. Restored. You follow me? ¿Me siguen? For our friendship with God was restored by death of his son while we were still his enemies. Por cuanto nuestra amistad con Dios fue restaurada por la muerte de su hijo. Listen, we will certainly, let me hear you say certainly. Diga ciertamente. We will certainly be saved through the life of his son. Ciertamente seremos salvos por la vida de su hijo. Listen, Escucha, iglesia. God is intentional. He doesn't let any moment go to waste. Dios es intencional, Él no deja ningún momento irse perdido. And so this moment that is happening, this occurrence that's happening in Saul's life, Así que este momento que está sucediendo en la vida de Saulo it's not just for us to look at and read, no es solamente para que nosotros lo veamos y lo leamos, but it's to take hold, sino es para que lo tomemos, to breathe it in, que lo leamos, to pray on it, que oremos, to let us soften our hearts, y que dejemos que suavice to let it nuestro corazón, open our minds que abra nuestra mente and understand y entender what true grace is. qué es la gracia verdadera. Why did Jesus intervene in Saul's life? ¿Por qué Jesús intervino en la vida de Saulo? Saul was helpless and he was dependent on himself. Saulo no tenía ayuda y estaba dependiendo de la ayuda de Dios. If we read Acts chapter 9 verses 11 through 12, Si leemos el capítulo de Hechos, capítulo 9, versículo 11 y 12, says, the Lord said, go over to Straight Street to the house of Judah, and when you get there, ask for a man. That's perfect, thank you. dice así, el Señor dijo, vayan a la calle recta, a la casa de Judas, cuando llegues ahí pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo. He is praying to me right now. Él está orando en este momento. I have shown him a vision of a man named Ananias coming and laying hands on him so he can see again. Le he mostrado una visión de un hombre llamado Ananías que entra y le impone las manos para que pueda ver de nuevo. And we talked about this last Y Sunday. hablamos de esto el Here we domingo saw pasado. that Saul was humbled, and he had to be humbled in this manner. Aquí vimos que Saulo fue humillado y tenía que ser humillado. He was de esta manera. helpless and dependent. He required God's intervention. Estaba impotente y dependía de Dios y él tuvo que depender de la interveniencia divina de Dios. And not only did God just speak to him and blind him in such a way, Y no solamente Dios le habló y lo cegó de tal manera, but he had to show him, pero le tuvo que también and he had to enseñar, send y Ananias, tuvo que enviar a Ananías, the man of God, un hombre de Dios, to lay hands on him. para que impusiera manos en There él. was purpose in that too. Había propósito en esto. That he had to understand Que él tenía que that he was entender not above anyone else. que él no era más importante o más arriba que nadie más. And God is the one who sets the Y terms. que Dios es el quien pone las reglas. And he does and acts as he pleases. Y que él actúa y hace como a él le But he place. just doesn't do it just because he can. Y no lo hace simplemente porque él puede. He did it because there was a purpose behind it. Pero él lo hace porque hay un propósito detrás de esto. He knew that Saul needed Ananias to intervene in his life and also imprint his heart onto Saul's heart. Él sabía que Ananías tenía que orar por él, y no solamente eso, sino que también tenía que imprimir su corazón en Saulo. Listen, there are occasions where we ask God, do something in our life. Hay ocasiones donde decimos a Dios, Dios, haz algo en Show nuestra me a vida. light, show me something, do a Muéstrame una miracle. luz, muéstrame algo. And God sends a man of God. Y Dios manda a un hombre de Dios. Or God uses your wife. O Dios utiliza Or God a su uses your esposo, husband. o a su esposa. Or God uses your children O Dios usa a sus hijos to speak into your life. para hablar a tu vida. To bring clarity in situations that maybe
blinding us. para traer claridad en situaciones que tal vez nos están cegando. Because at that moment, that is what we need. Porque en ese momento es realmente y precisamente lo que necesitamos. To depend not just on ourselves. De depender no solamente en depend on nosotros, God. pero sino en Dios. And God can do anything at any time with anyone. Y Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento Con cualquier con cualquier persona. persona. With anybody. Listen, God pleases, he rejoices in using his creation. Escúcheme, a Dios se regocija en el utilizar a su creación. There's purpose in that. Hay propósito en ello. This is why we search and we surrender to God. Y es por ello que nosotros nos rendimos y buscamos a Dios. So that in him he has the glory Para que Él pueda recibir la gloria. and we be his vessels. Y nosotros seamos sus We be sus his bases. tools. Nosotros seamos sus instrumentos. We fulfill the purpose of his Y creation. así nosotros llenar el propósito de su creación. Listen, I don't have any of this written down, Escuche, yo no tengo nada de esto escrito. but the Lord is speaking to us in a very intimate manner right Pero Dios now. nos está hablando de una manera muy íntimamente en esta It's not a manera. coincidence why we came and why we're here today. No es coincidencia porque And why hoy you're mismo está listening to usted these aquí words hoy today. y porque está escuchando estas palabras. These words are for me. Estas palabras para mí. These words are for la pastora. These words are for pastor. These words are for you. Estas palabras son para usted. I love it. But God is good. Pero Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. Ephesians chapter 2, verse 8 through 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. God saved you by his grace when you what? Dios te salvó por su gracia cuando ¿qué? When you believed. Cuando And you creíste. can't take credit for this because this is a gift from God. Y no te puedes tomar mérito de esto porque este es un don de Dios. Saul couldn't take any credit for his redemption, Saul no puede tomarse ningún crédito de su redención, for his life, for his knowledge. por su vida ni su conocimiento. God intervened in his life to show him it was a gift from God. Dios intervino en su vida para hacerle saber y mostrarle que fue un regalo de Dios. Salvation is not a reward for the good things we have done. La salvación no es una recompensa por las cosas buenas que hemos hecho. Good doesn't cut it. El ser bueno no lo corta, no lo hace bien. Listen, good does not cut it. El ser bueno no lo corta, no lo hace bien, no es suficiente. Good does not buy us into heaven. El ser bueno no nos Good does not buy trae al us cielo. freedom from sin. El ser bueno no nos libera del pecado. Only Jesus, Solamente Jesús. only the salvation Solamente la that salvación Jesus gives que Jesús nos da brings it. es lo que nos da salvación. It is a reward for the good things we have done. It is not a reward for the good things we have No done. es una recompensa por las cosas buenas que hemos hecho. So none of us can boast about it. Para que así ninguno de nosotros nos podamos regocijar. Saul of Tarsus was proud. Saulo de Tarso era orgulloso. And I'm sure that he was proud, showing his letter, look, I have permission, I'm going to hunt you down. Y estoy seguro de que él estaba muy orgulloso de mostrar las cartas diciendo, yo te voy a seguir. I can imagine him kind of like the movie from Taken, Puedo imaginarme como esa película que es llevado. telling everybody, I have a special set of skills. Yo tengo habilidades especiales. He was proud. Él era orgulloso. But listen, the Lord wanted to humble him, Pero escúcheme, el Señor quiso humillarlo. but not in a way to shame him, Pero no de una manera para avergonzarlo. to distinguish, to diminish him. Y para tampoco disminuirlo. It was in a way to restore him, Sino que fue de una manera para restaurarlo. lift him up, Y levantarlo. strengthen him, A fortalecerlo. straighten his path, Y fortalecer su senda. and restore his purpose Y restaurar su propósito. for what he was called Para for, lo que Él fue llamado. for what he was created Para lo for. que Él fue creado. Jesus isn't here to diminish us. Jesús no está aquí para hacernos de menos. Living a life devoted to God is not a way that diminishes us. Vivir una vida devota para con Dios no nos Getting no on your nos knees and hace praying and menos. crying before God should not shame us. Ponernos de rodillas y orar no nos debería de avergonzar. Because in that is where we find restoration. Porque es en estos momentos donde In that is where we encontramos find restauración. strength. Es donde encontramos fortaleza.
Now, let's flip the coin a little bit. Ahora vamos a dar la vuelta a la moneda un momento. Let's look at Ananias. Vamos a ver la vida de Ananías. When I look at the story and the life of who Ananias was Cuando yo veo la historia de Ananías y quién era él and how he intervened in this occasion, y cómo él intervino en esta situación, we see that Ananias represents what Jesus represents to our life in this story. podemos ver que Ananías representó lo que Jesús representa en nuestra vida. Ananias was not the Savior. Ananías no era el Salvador. The stories in the Bible, when it gives us these type of stories, Las historias en la Biblia cuando nos da este tipo de historias, theologically means that this is a type of Christ. teológicamente significa que este es un tipo de Cristo. And we see this in Ananias' life. Y podemos ver esto en la vida de Ananías. When in Acts chapter 9, verses 10 through 11, En el libro de Hechos capítulo 9, verso 11 y We see 10 y 11, it reads, "Now there was a believer in Damascus named Ananias. lee así: había un creyente en Damasco llamado Ananías. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. Yes, Lord, he replied. El Señor le habló en una visión llamándole: Ananías. Sí, Señor, respondió él. The Lord said, Go over to Straight Street to the house of Judas, and when you get there, ask for a man from Tarsus named Saul." El Señor le dijo: ve a la calle recta, a la casa de Judas. Cuando llegues ahí, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. He was sent by God. Él fue enviado por Dios. He was on a mission by God. Él estaba en una misión dada por Dios. He was given instruction A él by se le habían dado God. instrucciones de Dios. He was being sent to bring light, to restore Saul's vision. Él había sido enviado para traer luz y restaurar la vista de Saulo. How many know ¿Cuántos de ustedes saben of a man, de un hombre 100% man, que es 100% hombre 100% God, y 100% Dios, that was sent que fue enviado to bring light para traer luz into our life, en nuestra vida, to take the blindfold off para quitar esa ceguera de nuestros ojos and let us see truth, y dejarnos ver la verdad, restore vision, restaurar nuestra vista, restore purpose. restaurar nuestro propósito. We give glory and honor to Jesus Christ. Le damos gloria y honor a Jesucristo. John chapter 3, verse 16 through 17, and if you don't know this, and I'm sure you know it, Juan capítulo 3, versículo 16-17. Si tú no sabes esto, y estoy seguro que sí lo if sabes. not, mark it down, write it Y si no down, lo sabes, márcalo, delínealo and learn it. y apréndetelo. Because this is the best thing we can ever, this is the best news we could ever hear. Porque estas son las mejores noticias que podemos escuchar. For this is how God loved the world. Porque en esto amó Dios al mundo. He gave his one and only Son so that everyone who believes in him will not perish, Que Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. but have eternal life. God sent his Son. Dios envió a su Hijo. God sent his Son Dios envió a su Hijo into the world, not to judge the world, al mundo, no para juzgar al mundo, but to save the world through him. sino para salvar al mundo por medio de Él. There's purpose. Hay propósito. There's purpose in Hay salvation. propósito en There's salvación. purpose in light. Hay propósito There's en la purpose luz. in your life. Hay propósito en tu vida. Jesus comes to redeem us, Jesús viene a redimirnos, to save a us. salvarnos. Others may talk. Otros pueden estar Others hablando. may want to judge you. Otros pueden juzgarte. But if we focus on Pero Jesus, si tú te enfocas en Jesús, that should be the only thing that matters. eso debería ser lo único que Because te he's the importa. only best gift in our life Porque Él es el único mejor regalo en nuestra vida, that can make us new que nos puede hacer nuevos and can save y us. que nos puede salvar. Acts chapter 9, verse 13 through 15. Hechos capítulo 9, versículo 13 al 15. We see an obedient individual. Vemos a un individuo obediente, Despite of his personal hesitation, independientemente de su voluntad personal, despite the risk that he was taking. independientemente del riesgo que él estaba tomando. If we read, it says, "But Lord," exclaimed Ananias, Si leemos, dice aquí, pero el Señor exclamó "I a have Ananías, heard many people talk about terrible things he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho, that he has done to the believers in Jerusalem. que ha hecho a los creyentes de Jerusalén.
Ananias obeyed Ananías obedeció despite the potential risk of his life. a pesar del potencial riesgo que había en su vida. Despite what he probably was afraid of confronting at the moment. A pesar de lo que él tenía miedo de confrontar en ese momento. Look, when God calls us to obey, Escúcheme, cuando Dios nos llama a obedecer, number one is to bring him glory. número uno es para traerle gloria a Él. But number two, it's to restore our life. Número dos es para restaurar nuestra vida. It's to bring purpose in Es obedience. para traer propósito en esa obediencia. Obedience is key in this story La obediencia es clave en esta because it historia. was through Ananias' life that God used Ananias Porque fue a través de la vida de Ananías and his obedience que Dios utilizó su obediencia to bring forth freedom in another individual who was para lost. traer libertad en la vida de otro individuo. We are purposed Nosotros somos We are called. llenos de propósito y somos llamados. in this kingdom. En este reino, God is asking us to obey. Dios nos está pidiendo obediencia. Number one, to bring him glory, Número uno, para traerle gloria a Él, but not to leave our fellow brother behind. pero no para dejar a nuestros amigos o nuestro compañero atrás. Not to leave maybe our wives, our husband, or our children in darkness. No para dejar a nuestro cónyuge o nuestros hijos en oscuridad. Not to leave our schools in darkness. No Come para on. dejar a nuestras escuelas en oscuridad. Not to leave our communities in No darkness. para dejar a nuestra comunidad en oscuridad. Not to leave children, youth, men or women in No darkness. para dejar jóvenes, niños, mujeres o hombres en oscuridad. But it's to use and bring light into their Pero life. es para usarlo para traer luz y libertad. To en bring sus vidas. restoration into their life. Para traer restauración. To a bring sus freedom vidas. into their life. Para traer libertad en sus vidas. Through the power of the A Holy Spirit. través del poder del Espíritu Santo. Listen, who do we know Escúcheme, ¿cómo sabemos that also obeyed and submitted to the Father's will? que también cómo obedecer y someternos a That la also voluntad de knew Dios? that why he was entering this earth. Que también supo por qué y el riesgo que iba a tomar en pisar tierra. He knew the risk as soon as he set foot on this earth. Él sabía el riesgo en el momento que puso pie en este mundo. And to him, this risk was much more real than what Ananias Y experienced. para él esto era más real que lo que era inclusive para Ananías. Just like Ananias overcame that fear. Así como Ananías conquistó este temor. He overcame that or understood the risk, but in obedience overcame. Entendió el riesgo, pero en obediencia él confrontó. We know that Jesus did just the same for our Sabemos life. que Jesús hizo a sí mismo. Matthew chapter 26, verse 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Listen, he went on a little farther and bowed his face to the ground. Let's talk about Jesus. Dice aquí, siguió un poco más allá y se inclinó con el rostro en tierra. For those of us that think that Jesus was so much God that he couldn't cry or he couldn't feel pain or he probably didn't understand what was happening, the anguish of the moment. Para todos aquellos que creen que Jesús era tanto muy Dios, que no tenía dolor, que no podía orar, que no tenía sentimientos y que no tenía, sufría dolor. This brings proof to just the opposite. It Este versículo aquí nos prueba lo contrario. says, with his face to the ground praying, my Father, Con su rostro inclinado a la tierra, orando, Padre mío, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. si es posible que se me quite esta copa de sufrimiento. But look, here we see the obedience. Pero vean, aquí podemos ver su obediencia. Knowing the risk, knowing what was coming, sabiendo lo que Jesus was venía, obedient. Jesús fue obediente. Yet, I want your will to be done, not Sin mine. embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Listen, church. Escúcheme, iglesia. Listen, young man. Escúchenme, hombres jóvenes. Listen, young woman. Escuchen, jóvenes mujeres. Listen, sir. Escúcheme, señor. Listen, ma'am. Escúcheme, señora. Listen, grandma, grandpa. Escúcheme, abuela o abuelo. God is calling us to Dios obedience. nos está llamando a la obediencia. Moments of risk will arise in our life. Situaciones de riesgo van a llegar a nuestra vida. But if we say, your will be done, not Pero si mine, decimos que tu voluntad sea hecha, no la mía. since he said these words, Como Él dijo estas palabras. and he went to the cross, Y Él fue a la cruz. and he died, Él murió.
And then he rose y again. después resucitó. And he had the victory. Y él ya tiene la victoria. And he beat death. Y él conquistó la muerte. We too Nosotros también can repeat these words. podemos repetir estas mismas palabras. Your will be done, Que not tu mine. voluntad sea hecha. And no it is la through mía. him, Y es a través de No él, matter the risk, sin importar el no riesgo, matter the sin danger, importar el peligro, we are more than conquerors. somos más que vencedores. We are also victorious. Somos también victoriosos. We also can look forward También podemos ver hacia adelante and know y saber that there will be light at the end of the que tunnel. habrá luz al final del That there's túnel, redemption, there's que salvation. habrá redención y salvación. There's no greater risk No hay ningún riesgo that más he grande didn't take for you and for me. que Él lo tomó por ti y por mí. So when he asks us to obey, Así que cuando Él nos pide que have it for obedezcamos, certain ten por certeza it is little que es muy poco to the risk por el riesgo and the y sacrifice el sacrificio that he made for you que and for Él me. hizo por ti y por mí. It is little, Es muy poco, but he is great. pero Él es grande. He is great. Él es grande. And he is faithful Y Él es to fiel see us through. para vernos atravesar esa situación. Está bien, It's okay. no sabemos qué va a ocurrir mañana. We don't know what's going to happen tomorrow. Está bien, It's okay. no sabemos en qué lugar terminamos mañana. We don't know where we're going to end tomorrow. Está bien que tal vez no sentimos esa ansiedad. It's okay that we may feel anxious. La parte humana The human side pasa por eso. goes through that. Pero cuando sometemos, But when we submit, cuando confiamos, when we trust, cuando tenemos fe, when we have faith, ya eso all that no debe tomar lugar en nuestro should corazón. not take place in our heart. No debe tomar en nuestra vida. It should not take place in our life. Y ahí podemos And levantarnos then we can rise up y decir and say que no está bien. That is not okay. It is not okay to be fearful. que no está bien tener miedo. It's not okay to be No anxious. está bien estar ansioso. It is okay to be confident and faith-filled in Jesus. Que está bien tener seguridad y ser lleno de fe en Jesús. And to understand Y en entender that wherever we go, que donde quiera que vayan that whatever tomorrow brings, y lo que traiga el mañana, Jesús ya está ahí. Jesus is already there. God is already there. Dios ya está ahí. God is there. Dios está ahí. No matter how far you go, No importa qué tan lejos te vayas, no matter what we don't see, no importa lo que no veas, we know that God is there. sabemos que Dios está ahí. Estará ahí. He will be there. Él es omnisciente, He omnipotente. is omniscient and omnipotent. He is everywhere at all Él times. está en todo lugar, en todo momento. We are never left alone. Y nunca estaremos dejados estar solos. Nunca estamos solos. It is evident that the Lord is speaking to us. Es this morning. evidente que Dios nos está hablando esta mañana. Acts chapter 9, verse 17. Capítulo de Hechos, versículo 9, versículo 17. Ananias went and found Saul. Y entonces Ananías fue y encontró a Saulo. He laid his hands on him and said, Brother Saul, Impuso sus manos y le dijo, hermano Saulo, the Lord Jesus who appeared to you on the road el Señor Jesús que se te apareció en el camino has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. me ha enviado para que recobres tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Listen, if there's a brother or sister sitting next to you, Escúcheme, si hay un hermano sentado al lado de usted, greet him. Greet him, Salúdelo. brother and sister. salúdelo a su hermana o a su hermano. Maybe behind you if there's no one sitting next Detrás to de you. usted o delante. And if you rejected the one person, make Si sure rechazó a la otra persona, pues ahora saluda al otro. you say hello to the other side. Dígale hola a la otra persona. Ananias was being intentional with his words. Ananías estaba siendo intencional con sus palabras. Though he was scared, Aunque tenía he miedo, still had the confidence of Jesus Christ in him. tuvo la seguridad de Jesucristo en él. And not to say, hey, persecutor, Y no decir, hey, tú perseguidor, hey, Pharisee. hey, tú fariseo. He already welcomed him into the kingdom Él of ya God. le dio la bienvenida He en el saw en el who he reino de was Dios. Él through the vio eyes quién of era Jesus. a través de los ojos de Jesús. In this, we see Ananias as an instrument of God. Y aquí podemos ver a Ananías como un instrumento de Dios. Ananias brought a gift from God to Saul.
Y Ananías trajo un regalo de Dios a Saulo. He brought him sight, not just physically, but spiritually. Le trajo vista, pero no solamente física, le regresó la vista no física, sino que también espiritual. He didn't just call him by name, No lo llamó solamente but he por said nombre, brother, pero lo dijo hermano, meaning you have a purpose. diciéndole You tú have a tienes un purpose propósito, in our tú tienes un kingdom, propósito in el the kingdom reino, of God. en el reino de Dios. Listen, Escuchen, when we pray for that individual that's lost in cuando darkness, oramos por ese individuo que está perdido en el mundo, this is how you pray. es así como así como God, we debería know orar. that they are your creation. Dios, yo sé que ellos o ella es tu creación. Help me bring light to their life. Ayúdame a traerle luz en su Let vida. me help me bring purpose back into their life. Ayúdame a regresar el propósito en sus Let me vidas. bring your child back into the kingdom. Ayúdame a traer a tu hijo de regreso. Let me a tu call him reino. brother. Let me call him sister. Déjame llamarle hermano, Child of God. hermana, hijo de Dios, Man of hija God. de Dios, Woman hombre of de God. Dios, mujer de Dios. Listen, Escuchen. this is why I wanted to chew on this story Y just es a por little eso que bit. el día de hoy yo quería masticar esta historia. We can't take these things for granted. No podemos tomarnos estas cosas por There's sentado. purpose in everything that God Hay does. propósito en todo lo que Dios hace. And the Holy Spirit filled Ananias in such a way that he brought into recognition the purpose of Saul's Y life. Dios llenó a Ananías de su espíritu que le mostró el propósito de Saulo en él. And so Ananias prayed for his blindness, Así que Ananías oró por esa ceguera, his blindness to sin, esa ceguera al pecado, his blindness to rebellion, esa ceguera a la his rebeldía, blindness to the lies. esa ceguera a las mentiras. He brought sight. Y él trajo vista. And he restored, he was an instrument that restored the relationship to God. Y fue un instrumento que restauró la relación entre él y Dios. Who do we know that's done the same for us? ¿A quién conocemos que ha hecho exactamente lo mismo para nosotros? Our sin, our rebellion, come Nuestro on, pecado, nuestra our rebeldía, lack of submission, nuestra falta de to sumisión God. a Dios, our lack of devotion to God nuestra falta de devoción a Dios, separated our relationship to Him. nos separó nuestra relación con Dios. So someone had to come Así que alguien tuvo que venir and restore y restaurar relationship. esa relación, Restore our relationship to God. restaurar nuestra relación con Dios. If you know who I'm talking about, let me hear you shout His Si name. ya sabes con quién estoy hablando, quiero escuchar que usted grite su nombre. Come on. Jesús. John chapter 9, verse 39. Juan capítulo 9, versículo 39. I love this verse. Me encanta este verso. Then Jesus told him, Entonces Jesús le dijo, I entered this world to render judgment, yo he entrado en este mundo para juzgar, to give sight to the blind, para dar vista a los ciegos and to show those who think they see y para mostrar a los que creen que ven that they are blind. que ellos están ciegos. Listen, Escuché. this is why this story is significant to speak on. Es por eso que esta palabra, esta historia es tan significativa de hablar de ella. It is only Jesus that comes and can bring us life and let us see Es what we solamente really need to see. Jesús quien nos puede traer luz y hacernos ver lo que realmente tenemos que ver. It is only Jesus that can restore our sight and bring our relationship to God. Es solamente Jesús quien nos puede restaurar nuestra luz y nuestra relación con Dios. Acts chapter 9, verse 18. Hechos capítulo 9, versículo 18. I love it because it says, instantly, Me encanta porque dice, al instante, something like scales fell from Saul's eyes and he regained his sight. cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. The moment the scales fell, En el momento que esas escamas de sus ojos cayeron, there was a restoration in Saul's life. hubo una restauración en la vida de There Saulo. was a rebirth Fue un nacimiento de nuevo that was happening in his life. que estaba sucediendo en ese momento en su vida. Sin, the chains were falling, were being broken in Las his life. cadenas estaban siendo rotas, estaban cayendo. This is why we need Jesus. Y es por esto que nosotros necesitamos a Jesús. So these chains that try to bind us or oppress us,
por estas cadenas que tratan de atarnos o that the enemy oprimirnos, tries to put upon us. que el enemigo trata de poner sobre nosotros. That when Jesus intervenes, Pero cuando Jesús viene e interviene, they fall. se caen, They are broken. son quebradas, They son rotas. have no tie on you. No tienen ninguna atadura en su vida. The eyes Los ojos are a reflection of the heart. son una reflexión del corazón. There's no bound. There was now, in this moment in Saul's life, his heart was set free. En este momento en la vida de Saulo, su corazón había sido libre. Darkness was gone, La oscuridad se había ido and he had crossed from death to life. y había cruzado de muerte hacia la vida. Darkness is death, La oscuridad significa o representa muerte and there's light in life. y en la luz representa la vida. It was a representation Era una representación from death to life. de muerte a vida. How good is our God? Qué bueno es nuestro Dios. John, yeah, you can give it to God. If you give it to God, give it to him good. John chapter 3, verse 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesus replied, Jesús respondió, I tell you the truth. de cierto te digo, I tell you the truth. de cierto te digo, I tell you the truth. de cierto te Unless you digo, are born again, que si no naces de nuevo, you cannot see the kingdom of no God. puedes ver You el reino cannot de Dios. see the kingdom No of God. puedes ver We el cannot reino de see Dios. his glory. No puedes ver su gloria. We cannot see freedom. No podrás ver su libertad. Our heart cannot see what joy Nuestro is. corazón no podrá ver lo que realmente es gozo. Our heart cannot see what transformation is. Nuestro corazón no podrá ver lo que trae la transformación. Our heart es. cannot see restoration. Nuestro corazón no podrá ver una Our heart cannot transformación. see a relationship with Nuestro God corazón no podrá ver una relación con Dios. unless we are born again. A menos que seamos nacidos de nuevo. God is intentional. Dios es intencional. God is intentional. Dios es intencional. Let's let him be intentional in our life. Déjalo ser intencional en tu vida y en nuestra vida. Oh, we thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. You are worthy to be praised. Tú eres digno de ser alabado. We thank you for speaking to our Te hearts. damos gracias por hablar a nuestro corazón. Acts chapter 9, verse 18. Hechos capítulo 9, versículo 18. We just read that the scales fell from his eyes. Acabamos de leer que esas escamas se habían caído y cayeron de sus ojos. Then he got up and was baptized. Y luego se levantó y fue bautizado. We all remember what baptism means, right? Todos sabemos y recordamos lo que el bautismo significa, ¿verdad? Baptism means there's a new identity that he is proclaiming. El bautismo significa que hay una nueva identidad que Él está proclamando. He received that. Now he's proclaiming, I am with Christ. Ahora Él está proclamando, yo estoy con Jesús. He had already recognized that, right? He had already received Christ. He had already been freed. Él ya había sido libre, ya había reconocido a Jesús. The baptism did not save him. El bautizo no lo salvó. The reason Saul was being baptized or was baptized at that moment La razón por la que Saulo fue bautizado en este is so that he momento can bring and give witness to the world fue para testificar al mundo that he was blind de que él fue ciego and now he can see. y que ahora puede That he ver, was in que darkness estaba en la oscuridad, and now he's in the light. ahora está en la luz. And that he used to persecute the church Que él perseguía a la iglesia, and now he pursues Jesus. ahora persigue a Jesús. And he was demonstrating that to the world. Y él estaba demostrándole eso. And he was identifying himself Y se to estaba identificando becoming that number, que era parte de ese número, becoming a child of God. que se había convertido en el Hijo de Dios. This is what we know why baptisms exist, Y eso es por lo que sabemos que el bautizo existe, because of what it represents. por lo que representa. Romans chapter 6 verse 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. For we died and we were buried in Christ by what? Porque morimos y fuimos sepultados con Cristo. ¿Por cuál? By baptism. Por el bautismo. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new Y lives. así como Cristo resucitó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, ahora también nosotros podemos vivir vidas nuevas. This is why he got baptized, Y eso es por lo que Él fue bautizado, living a new life, viviendo una vida nueva. washed by the blood of Jesus. Él fue lavado por la sangre de Jesucristo.
God is good. Dios es bueno. Acts chapter 9, verse 15 and 16. Pastor, you're jumping around a lot. Hechos capítulo 9, versículo 19. Pastor, está saltándose mucho. Yes, Sí. because we have to break it down in this way. Tenemos que romper esto de esta manera. The Holy Spirit guided me to break it down this El way. Espíritu Santo me guió a repartirlo de esta manera So ultimately we can recognize para que últimamente nosotros podamos reconocer and understand y entender the depth of this la story. profundidad de esta The historia. depth of what God is calling to us right now. La profundidad de lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros en este momento. Acts chapter 9, verse 15 through 16. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. But the Lord said, Pero el Señor dijo, Go, for Saul is my chosen instrument ve, porque Saulo es mi instrumento escogido to take my message to the Gentiles and to the kings, para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, as well as to the people of Israel. así como al pueblo de Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. Y le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. When Ananias went, Cuando Ananías fue, what God used Ananias in en lo que Dios utilizó a Ananías, is in speaking and calling out his purpose. fue en hablar y declarando el propósito de He Saulo. announced God's purpose for Saul. Él anunció el propósito de Dios en la vida de Saulo. You follow me? ¿Me sigue? When God intervenes in our life, Cuando Dios interviene en In nuestra such a vida way de tal manera that it transforms us que nos transforma and restores y nos us, restaura, it is Him evidently. y es Él evidentemente. It is Him on purpose Es Él a propósito, announcing our purpose, anunciando nuestro propósito, announcing your purpose. anunciando tu propósito. He had a calling. Él tenía un llamado, He had a calling. Él tenía un llamado. And the Lord didn't just leave him blind, Y Dios no lo dejó simplemente ahí but ciego, restored his purpose. sino que restauró su propósito. This is the same thing that Christ did for us. Esto es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. De lo mismo que Dios hace y sigue haciendo, It's the same thing that God has done and continues to do. y nos sigue amolestando, And He continues to call us. y nos sigue estremeciendo, And He continues to shake us, take us. continues to wake us up, Él continúa despertando. continues to intervene, Continúa interviniendo so He can continue to reveal our purpose. para que Él continúe revelando nuestro propósito. Christ revealed our purpose Jesucristo nos reveló nuestro propósito and our calling. y nuestro llamado. Our purpose and our calling Nuestro propósito y llamado after our redemption. después de nuestra redención. This happened after Saul was restored, Eso sucedió después de que Saulo fue restaurado, redeemed. redimido. We love it because this is the same way we see Christ work in our hearts. Me encanta porque esta es de la misma manera como vemos que Jesús trabaja en nuestros corazones. When Ananias prayed for Saul, he prayed and laid hands, Cuando Ananías oró por Saulo, él oró y impuso sus manos and he was filled with the power of the Holy y fue Spirit. lleno con el poder del Espíritu Santo. Jesus Jesús doesn't leave us weak. no nos deja débiles. He empowers us Él nos empodera to fulfill our purpose. para así llevar a cabo To fulfill your nuestro calling. propósito, para llevar a cabo tu llamado. There is nothing, No hay nada, there's no one no hay that he nadie can't redeem, que Él no pueda that he redimir, can't restore, que Él no pueda that restaurar he can empower y que no pueda empoderar with his Holy Spirit. a través de su Espíritu Santo. So if you came today, Así que si tú viniste el día de hoy, maybe feeling belittled, tal vez sintiéndote menos, maybe needing something to spark something in you, tal vez sintiendo o queriendo que algo se esplandezca en tu vida, Jesus, Jesús, God, Dios, the Holy Spirit el Espíritu Santo tailored this moment, y preparó este momento, this minute, este minuto, this second este segundo for you para ti, to restore your faith, para restaurar tu fe, to restore your motivation, para restaurar tu motivación, to restore your purpose, para restaurar tu propósito,
so you can be filled by the Holy para que Spirit, tú puedas ser lleno del so you Espíritu can be Santo, empowered para que tú puedas ser empoderado o empoderada in your calling and in your en tu purpose. llamado y en tu propósito. Ephesians chapter 2, verse 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. And I've read this verse time and time again. Y he leído este versículo una y otra And I've vez. shared this with the church time and time Y lo again. he compartido con la iglesia una y otra vez. And I will never get tired of Y sharing it. nunca me cansaré de compartirlo. And if you didn't write it down then, Y si no lo escribió, lo delineó I encourage you to write it down now. Ahora le animo que lo haga hoy. Or maybe you didn't hear it back Tal then. vez no lo escuchó Or didn't read it back antes, then. o no lo leyó antes. Well, you have the opportunity to hear it now. Tiene la oportunidad de escucharlo. Maybe you forgot it, Tal vez se le olvidó and God is reminding y you Dios today. está recordando hoy. Listen, Escuche. for we are God's masterpiece. Porque somos la obra maestra de Dios. He has created us anew in Christ Él Jesus. nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. Listen, so what can we do? We can do the good things He planned for us long ago. Para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros desde hace mucho tiempo. He restored Saul Él restauró a Saulo because long ago porque hace mucho tiempo He had a plan for him. Él tenía planes para él. There's purpose in restoration. Había propósito y restauración. Doesn't matter our past. No importa nuestro pasado. No matter how long ago we forgot about No Jesus. importa hace cuánto nos olvidamos de Jesús. No matter how long ago maybe we may have heard about Jesus and just, you know, let it be. No importa hace cuánto escuchaste de Jesús y lo dejaste simplemente ahí. Today He is here Hoy está Él and aquí He's calling. y Él te está llamando. He's calling you by your Te name. está llamando por nombre. He is calling for your Él está restoration. llamándote a ti para restaurar. Because long ago, Porque hace mucho tiempo, when you forgot, cuando se te olvidó, long ago, hace mucho tiempo, where you probably didn't notice, cuando tal vez no lo notaste, He had a plan for you. Él tenía un plan para ti It's not too late. y no es muy tarde. The moment is here. Ese momento está aquí. The moment is now. El momento es ahora. In Christ Jesus, En Cristo Jesús we are made new. somos hechos nuevos. If you believe that, Si usted cree eso, you receive that, y si stand tú to your feet recibes with eso, me yo te right pido que now. te pongas de pie. Stand to your feet Yo te with pido me. que te pongas de pie. Bow your heads. Inclina tu rostro Close your y eyes. cierra tus ojos. Let us open our minds Abramos nuestra mente to the calling al llamado that the Holy Spirit is del making at Espíritu this Santo moment. que está haciendo en nuestra vida. To the calling that the Holy Spirit Al is. llamado que el Espíritu Santo. Saul experienced a profound transformation, Saulo experimentó una transformación profunda, a profound restoration una profunda restauración, from blindness to sight, de ceguera a vista, from rebellion to de obedience. rebeldía a obediencia. And God, Y Dios, Jesus, Jesús, invites us, nos invita, implores us, nos clama, convicts nos us trae convicción to do just the same. para que también nosotros hagamos eso mismo. To have a same life-changing experience with Him. Que tengamos esa misma experiencia que cambia nuestra vida To have and find in Him a profound y transformation. podamos encontrar en Él una transformación profunda, A restoration that is profound. una restauración que es realmente profunda. I have titled this message, I don't know if I said it earlier, Yo no sé si lo dije antes, pero yo titulé este mensaje, Healthy Restoration. Restauración Saludable. Understanding. Entendiendo It's not enough for us to just know and do this once before que Him. no es suficiente solamente saber y hacerlo esto una vez, We need to live a healthy sino restoration. que tenemos que vivir una restauración Let Him saludable. intervene in our life Dejarle a Él intervenir and en nuestra vida restore the areas of weakness in our y life. restaurar nuestras áreas débiles en nuestra vida. Restore the weakness, the rebellion that may be in our life. Dejarle restaurar la debilidad y la rebeldía que tal vez pueda existir en nuestra vida. Restore purpose where there's shame. Restaurar propósito donde tal vez haya vergüenza. Restore confidence Restaurar la seguridad where there's depression. donde hay depresión.
Restore healing restaurar la sanidad where there is pain. donde hay dolor, Restore joy restaurar el gozo where there is donde hay sadness. tristeza. God is intentionally in this moment, right here, right now, intervening in our life. Dios está intencionalmente en este momento, aquí mismo, interviniendo intencionalmente en nuestra vida. And the example that we can take from this story Y el ejemplo que nos podemos tomar o llevar de esta historia is that we can recognize es que podemos reconocer our weakness, nuestra debilidad. recognize Reconozcamos that we need to depend on someone que greater, tenemos que depender de that we alguien need to más grande. surrender, submit to someone Nos greater. tenemos que someter a alguien más grande. And we must accept for Him to intervene in our life. Y tenemos que aceptar que Él intervenga en nuestra vida. Accept for Him to heal us, accept for Him to redeem us, accept for Him to restore us. Aceptar que Él nos redima, que nos restaure. Just like Saul was called to repent, Así como Saulo fue llamado a arrepentirse turning away from his y past, que se volteara y le diera vuelta a su pasado, turning away from his past que se weaknesses, alejara de sus debilidades pasadas, his past confusion, de su confusión pasada, his past selfishness. su egoísmo pasado. Jesus asked him to repent, Jesús le pidió que se arrepintiera, to repent from his que brokenness. se arrepintiera de su quebranto, Because that's all that was. porque era todo eso. That's lo que all it existía. is. Es todo lo que es. It's just Es brokenness. quebranto. And Jesus called him to restore him, Y Jesús le llamó a restaurarlo, to lift him up. a levantarlo. Jesus calls us to restore us. Y Jesús nos llama a ser Our restaurados. past was just brokenness. Nuestro pasado fue quebrantamiento. Our past was just brokenness. Nuestro pasado significa It's quebrantamiento. just Es weakness. simplemente debilidad. He wants to restore us Él quiere restaurarnos in en fullness, completamente, in strength. en fuerza, in purpose. en propósito. Oh, we thank you, Te damos Jesus. gracias,